si te dijera que las mismas palabras que salen de tu boca en este momento te están convirtiendo en millonario o manteniéndote en la pobreza? Piensa en esto por un momento. Cada mañana despiertas y las primeras palabras que pronuncias están literalmente programando tu realidad financiera. No metafóricamente, no simbólicamente, sino con la misma fuerza creativa que habló el universo a la existencia. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen idea de que caminan con un arma cargada en su boca, construyendo riqueza o destruyéndola con cada comentario casual, cada queja inconsciente, cada frase descuidada sobre el dinero. Aquí está lo fascinante del comportamiento humano. Nos han enseñado que la riqueza viene de trabajar más duro, conseguir mejores empleos, hacer inversiones más inteligentes o encontrar las oportunidades correctas. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has probado todos los métodos tradicionales, los presupuestos, los trabajos secundarios, los eventos de networking? Sin embargo, de alguna manera, el verdadero avance financiero permanece justo fuera de tu alcance. Eso es porque has estado tratando de resolver un problema espiritual con soluciones físicas. La verdad revolucionaria que Florence Scovel Shinn descubrió hace más de un siglo y lo que la física cuántica ahora está probando es que no te conviertes en rico, revelas la riqueza que ya existe en el reino invisible. Ahora mismo, mientras estás viendo este video, hay una versión de ti en la dimensión espiritual que ya es multimillonaria. Cada contrato, cada oportunidad, cada peso que alguna vez fluirá hacia tu vida ya está completo en lo que ella llamó el almacén invisible del suministro divino. Pero aquí es donde se vuelve alucinante. Y quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Lo único que se interpone entre tú y esa riqueza espiritual no es tu educación, tu trasfondo, tus conexiones o incluso tus circunstancias actuales. Son las palabras que hablas. No solo las declaraciones formales que podrías hacer en oración o meditación, sino cada palabra que fluye de tus labios durante el día. Cuando dices, no puedo permitirme eso, no estás describiendo tu saldo bancario actual. Estás emitiendo un comando legal al universo para mantener tu carencia. Cuando te quejas de las facturas, bromeas sobre estar quebrado o mencionas casualmente lo caro que está todo, no solo estás haciendo conversación. Estás legislando tu realidad financiera a través del tribunal de la ley divina. Esto no se trata de pensamiento positivo o técnicas de manifestación que podrías haber escuchado antes. Se trata de entender que tus palabras llevan la misma autoridad creativa que Dios usó cuando declaró «hágase la luz». Verás, cuando dices «yo soy», no estás describiendo un deseo o estableciendo una meta. Estás ejerciendo autoridad divina. Estás entrando en el mismo poder creativo que formó el cosmos. La mayoría de las personas han estado usando inconscientemente este poder en reversa. Hablan sus miedos en lugar de su fe, sus problemas en lugar de su provisión, sus limitaciones actuales en lugar de su identidad divina. Y luego se preguntan por qué su situación financiera nunca parece cambiar a pesar de todos sus esfuerzos y trabajo duro. Las tradiciones de sabiduría antigua conocían este secreto. Los místicos lo entendían. Las personas exitosas a lo largo de la historia han tropezado con él, a menudo sin darse cuenta de los principios espirituales que estaban activando. Pero ahora, por primera vez, vas a entender exactamente cómo aprovechar este poder de manera deliberada y sistemática. Lo que estás a punto de aprender no es teoría. Es la tecnología espiritual exacta que ha creado millonarios a lo largo de la historia. Los mismos principios que transformaron a un artista en dificultades en un éxito financiero, que convirtieron situaciones imposibles en avances milagrosos, que transformaron cuentas bancarias vacías en abundancia desbordante. Pero primero, necesitas entender por qué todo lo que te han enseñado sobre la creación de riqueza te ha mantenido atrapado en un ciclo de limitación financiera y cómo un simple cambio en las palabras que hablas puede desbloquear la verdad oculta sobre tu identidad financiera divina que ha estado enterrada bajo años de programación social. Verás, hay una frase específica que actúa como una llave maestra al tesoro del cielo,
y ha estado escondida a plena vista toda tu vida. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente y le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta no fue una presentación casual. Fue la revelación de la fuerza creativa más poderosa del universo. Yo soy el que soy. Esto no era poesía o simbolismo religioso. Era Dios revelando la contraseña fundamental que desbloquea toda la creación. Cada vez que dices «yo soy», no solo estás haciendo una declaración sobre ti mismo, estás accediendo a la misma autoridad divina que habló galaxias a la existencia. Pero aquí está la revelación que transformará todo tu enfoque hacia la riqueza. La mayoría de las personas han estado usando esta contraseña sagrada para encerrarse en la pobreza en lugar de desbloquear la abundancia. Piensa en la transformación que ocurre en tu mente cuando te das cuenta de que decir «estoy quebrado» lleva exactamente el mismo poder creativo que decir «soy rico». El universo no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres. Simplemente responde a la autoridad detrás de tus palabras. Cuando declaras «estoy luchando», estás usando poder divino para crear lucha. Cuando dices «estoy tratando de llegar a fin de mes», te estás programando para permanecer en un estado de intentar, nunca realmente tener éxito. Aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente fascinante. Detrás de escena de la vida de cada persona exitosa, encontrarás este principio operando, ya sea que lo entendieran conscientemente o no. Hablaron su identidad antes de vivirla, declararon su éxito antes de lograrlo. Alinearon su boca con su visión, no con sus circunstancias actuales. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay un cambio de mentalidad crucial que debe suceder antes de que pueda ocurrir cualquier transformación externa. Ahora mismo, en este mismo momento, ya eres rico en el reino espiritual. Tu naturaleza divina no carece de nada. La brecha entre donde estás financieramente y donde quieres estar no es realmente una brecha de tiempo, esfuerzo o recursos externos. Es una brecha de alineación entre lo que dices y lo que el cielo ya sabe que es verdad sobre ti. Esta revelación cambia todo sobre tu enfoque hacia el dinero y el éxito. En lugar de tratar de volverte rico, simplemente estás trayendo tus palabras habladas en acuerdo con tu realidad espiritual. En lugar de trabajar para crear abundancia, estás permitiendo que tu boca se ponga al día con la perspectiva del cielo sobre tu identidad. El impacto de este entendimiento es inmediato y profundo. Cuando hablas desde tu identidad divina en lugar de tus circunstancias actuales, algo cambia en la atmósfera misma a tu alrededor. Las oportunidades comienzan a notarte. Las personas empiezan a responderte de manera diferente. Las puertas que parecían permanentemente cerradas comienzan a abrirse, no porque estés esforzándote más, sino porque finalmente estás hablando el idioma que el universo reconoce como autoridad divina auténtica. Pero hay un aspecto oculto de este proceso que la mayoría de las personas pierden completamente. Y es la razón por la cual algunas personas pueden declarar riqueza durante años sin ver resultados, mientras que otras experimentan transformación rápida. El secreto radica en entender que tu situación financiera actual no es realmente el problema que necesita ser resuelto. Es simplemente la manifestación física de cualquier identidad espiritual que has estado declarando inconscientemente a través de tus palabras. Esto significa que cada queja sobre el dinero, cada comentario casual sobre estar quebrado, cada broma sobre tu situación financiera ha sido una oración respondida en reversa. Has estado usando inconscientemente el poder creativo divino para mantener las mismas limitaciones que pensabas que estabas tratando de escapar. La parte hermosa de este descubrimiento es que el mismo poder que creó tu situación actual puede instantáneamente comenzar a crear una nueva. En el momento en que alineas tus palabras habladas con tu identidad divina, el cielo comienza a reorganizar las circunstancias para coincidir con lo que estás declarando. No porque lo merezcas, sino porque la ley espiritual requiere que lo invisible se vuelva visible cuando se habla con autoridad genuina. La transformación que ocurre cuando entiendes este principio no es nada menos que revolucionaria, porque la mayoría de las personas han estado practicando la fe completamente al revés toda su vida.
Aquí está lo que descubrí que cambió todo sobre mi enfoque hacia la creación de riqueza. La fe nunca fue destinada a ser una experiencia interna silenciosa, donde silenciosamente esperas y aguardas que Dios se mueva en tu nombre. Eso no es fe. Esa es pasividad espiritual disfrazada de virtud. La verdadera fe es la declaración audible y audaz de la verdad divina, sin importar lo que tus circunstancias actuales te estén gritando. Esta revelación cambia completamente toda tu mentalidad sobre cómo opera el universo. Verás, detrás de escena de cada avance financiero milagroso, cada oportunidad inesperada, cada encuentro coincidental que cambió la vida de alguien, hubo un momento cuando alguien dejó de susurrar oraciones y comenzó a hablar decretos. Dejaron de pedirle a Dios que hiciera algo y comenzaron a ejercer la autoridad que Él ya les había dado a través de sus palabras. La verdad oculta que las instituciones religiosas rara vez enseñan es que Dios no estaba esperando bendecirte. Estaba esperando que hablaras tu bendición a la existencia. Cada momento que pasaste en esperanza silenciosa, cada oración donde rogaste por provisión, cada meditación silenciosa donde visualizaste riqueza, en realidad estabas posponiendo tu avance porque no estabas usando el mecanismo creativo que el cielo reconoce. Tu voz. Tu lengua no es solo un músculo en tu boca. Es literalmente el trono desde el cual gobiernas todo tu reino financiero. Cuando hablas, no estás teniendo una conversación o expresando una opinión. Estás emitiendo decretos reales que resuenan a través del reino invisible y comandan a toda sustancia a reorganizarse según tus palabras. Piensa en el impacto profundo que esto tiene en tus decisiones diarias. Cada vez que abres tu boca, estás expandiendo tu reino o encogiéndolo. Cada comentario casual sobre el dinero es en realidad una sesión legislativa donde estás aprobando leyes que gobernarán tu futuro financiero. Cada broma sobre estar quebrado es una decisión judicial que mantiene tu pobreza. Cada queja sobre precios es una orden ejecutiva que mantiene la abundancia a raya. Por eso la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. No está alentando a las personas a mentir o negar la realidad. Está revelando el mecanismo secreto por el cual opera la autoridad espiritual. Tu voz no describe tu realidad. Tu voz crea tu realidad. En el momento en que entiendes esto, todo cambia. El viaje de la lucha financiera a la abundancia no se trata de aprender nuevas estrategias o encontrar mejores oportunidades. Se trata de reconocer que tu boca ha estado funcionando como un martillo en el tribunal del cielo todo este tiempo, y has estado inconscientemente golpeándolo para mantener las mismas limitaciones que pensabas que estabas tratando de escapar. Pero aquí es donde las revelaciones se vuelven aún más profundas. Cuando comienzas a hablar con autoridad espiritual genuina, algo cambia, no solo en tu cuenta bancaria, sino en la atmósfera misma a tu alrededor. Las personas comienzan a tratarte de manera diferente. Las oportunidades comienzan a buscarte en lugar de que tú las persigas. El dinero comienza a fluir a través de canales que nunca supiste que existían. Esto sucede porque el universo reconoce la autoridad auténtica cuando la escucha. Cuando dejas de hablar como una víctima de las circunstancias y comienzas a hablar como el heredero divino que realmente eres, toda la creación toma nota. Tus palabras comienzan a llevar una frecuencia que magnetiza la riqueza, abre puertas y crea lo que otros llaman timing milagroso. La parte hermosa de esta transformación es que es inmediata. No tienes que esperar a acumular años de experiencia o desarrollar habilidades complicadas. En el momento en que alineas tu habla con tu identidad divina, las siguientes palabras que salen de tu boca comienzan a remodelar tu realidad financiera. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una práctica diaria específica que puede acelerar todo este proceso, y es algo que puedes comenzar a implementar antes de que termines de ver este video. Pero primero, necesitas entender la diferencia crucial entre hablar desde tus circunstancias y hablar desde tu autoridad, porque esta distinción determinará si tus palabras crean avance o mantienen esclavitud.
El momento en que comprendes este principio, toda tu relación con el dinero sufre una transformación radical. Dejas de perseguir la riqueza y comienzas a comandarla. Dejas de rogar por oportunidades y comienzas a decretarlas a la existencia. Te das cuenta de que cada peso que has querido, cada contrato que has soñado, cada avance financiero que has estado buscando, ha estado sentado en el reino invisible, esperando pacientemente una cosa: tu comando hablado. Esta revelación desmantela completamente la mentalidad tradicional sobre cómo se crea la riqueza. La verdad oculta es que el dinero no es raro, escaso o difícil de obtener. Es simplemente obediente. Responde a la autoridad. Y la autoridad más alta en el universo es la palabra hablada alineada con la verdad divina. Cuando entiendes esto, dejas de acercarte a tus finanzas desde una posición de necesidad y comienzas a operar desde una posición de dominio. Detrás de escena de lo que la mayoría de las personas llaman lucha financiera, en realidad hay un hechizo muy específico siendo lanzado continuamente a través de sus patrones de habla diarios. Cada vez que alguien dice «no puedo permitírmelo», no está declarando un hecho sobre su cuenta bancaria. Está emitiendo un comando creativo que asegura que no podrá permitírselo. Cada queja casual sobre el dinero, cada broma sobre estar quebrado, cada comentario sarcástico sobre el costo de las cosas, es literalmente una incantación que mantiene sus limitaciones financieras. El impacto profundo de este entendimiento es que revela la pobreza como nada más que una confesión repetida tan frecuentemente que la persona que la habla olvida que fue el mago que lanzó el hechizo en primer lugar. No es una condición impuesta por circunstancias externas, sistemas económicos o mala suerte. Es un decreto creativo que ha sido mantenido inconscientemente a través del mal uso del poder creativo divino. Por eso, algunas personas pueden trabajar increíblemente duro, tomar decisiones inteligentes y seguir todos los consejos financieros convencionales, pero aún así luchar con el dinero toda su vida. Mientras tanto, otros parecen atraer riqueza sin esfuerzo, sin estrategia aparente. La diferencia no es talento, educación, conexiones o incluso oportunidad. Es la frecuencia de sus patrones de habla diarios. Tu viaje hacia la transformación financiera comienza en el momento en que reconoces que tu boca ha estado funcionando como una varita mágica todo este tiempo, y has estado inconscientemente agitándola sobre tus circunstancias, creando exactamente lo que has estado hablando. La parte hermosa es que el mismo poder creativo que construyó tus limitaciones actuales puede instantáneamente comenzar a construir tu abundancia. Cuando cambias de hablar tus circunstancias a hablar tu autoridad, algo extraordinario sucede en el reino invisible. La riqueza que ha estado esperando tu comando, de repente tiene permiso para moverse. Las oportunidades que han estado circulando tu vida, finalmente tienen autorización para aterrizar. El dinero que ha estado tratando de encontrarte a través de varios canales, de repente tiene una señal clara que seguir. Esta transformación no requiere años de desarrollo personal o técnicas complicadas de manifestación. Es tan inmediata como tu siguiente palabra hablada. En el momento en que dejas de confesar carencia y comienzas a decretar abundancia, activas fuerzas espirituales que han estado dormidas, esperando que tu voz les dé dirección. Las revelaciones se vuelven aún más poderosas cuando te das cuenta de que cada persona exitosa a lo largo de la historia ha tropezado con este principio, ya sea que entendieran la mecánica espiritual o no. Hablaron su éxito antes de lograrlo, declararon su riqueza antes de poseerla, comandaron sus oportunidades antes de que aparecieran. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una forma específica en que el miedo trata de sabotear todo este proceso. Y si no reconoces sus tácticas, puede deshacer meses o incluso años de declaraciones habladas en un solo momento de duda. Pero primero, necesitas entender la diferencia crucial entre hablar desde tus circunstancias actuales y hablar desde tu identidad divina. Porque esta distinción determina si tus palabras crean expansión o mantienen limitación. La revelación más alucinante en todo esto es que no fuiste creado para ser un espectador de la creación.
Fuiste diseñado para ser un participante en ella. Cuando la Escritura dice que estás hecho a imagen de Dios, no está hablando de apariencia física o rasgos de personalidad. Está revelando que llevas dentro de ti el mismo mecanismo creativo exacto que habló el universo a la existencia. Piensa en el impacto profundo que esto tiene en todo tu enfoque hacia la vida. El primer acto registrado de Dios no fue trabajar, planificar, estrategizar o incluso pensar. Fue hablar. Hágase la luz. Esto no fue un comentario casual o un deseo esperanzador. Fue un decreto divino que instantáneamente transformó lo invisible en lo visible. Ese mismo plano creativo, ese mismo poder exacto, vive dentro de tu boca ahora mismo. La transformación que ocurre cuando realmente comprendes esto es extraordinaria. Dejas de verte como alguien que tiene que ganar, lograr o atraer riqueza a través de medios externos. En cambio, reconoces que tienes la misma autoridad que creó galaxias, formó montañas y estableció las leyes de la física. Tu voz lleva el poder de llamar lo no visto a forma visible. Pero aquí es donde el viaje se vuelve fascinante y francamente un poco perturbador cuando te das cuenta de lo que ha estado sucediendo detrás de escena de tu vida financiera. La mayoría de las personas han estado usando esta autoridad creativa divina en completa reversa. En lugar de hablar lo que desean, han estado declarando inconscientemente lo que temen. En lugar de llamar abundancia, han estado convocando limitación a través de sus patrones de habla diarios. Esta verdad oculta explica por qué tantas personas se sienten atrapadas en ciclos financieros repetitivos a pesar de sus mejores esfuerzos. No les falta creatividad, inteligencia u oportunidad. Están revirtiendo la corriente creativa del cielo a través de las palabras que hablan. Cada vez que expresan un miedo sobre el dinero, se quejan de gastos o bromean sobre estar quebrados. Están tomando el mismo poder que Dios usó para crear luz y usándolo para crear oscuridad en su mundo financiero. Las revelaciones se vuelven aún más profundas cuando entiendes que esto no se trata solo de las declaraciones formales que podrías hacer durante la oración o meditación. Tus patrones de habla interna, esas conversaciones mentales continuas que tienes contigo mismo durante el día, están constantemente moldeando tus circunstancias externas. El comentario inconsciente que corre por tu mente sobre el dinero, el éxito y tu dignidad está literalmente programando tu realidad. La mayoría de las personas no tienen idea de que están caminando con una estación de radio interna transmitiendo limitación las 24 horas del día. Harán declaraciones positivas en la mañana, luego pasarán el resto del día ensayando mentalmente sus problemas, preocupándose por las facturas y convenciéndose de no tomar oportunidades. Están usando poder creativo divino para regar malezas de duda en lugar de cosechar jardines de abundancia. Esto explica por qué el establecimiento tradicional de metas y el pensamiento positivo a menudo fallan en producir resultados duraderos. Las personas se enfocan en cambiar sus acciones externas mientras ignoran completamente el diálogo interno que está constantemente creando sus circunstancias. Están tratando de plantar flores en suelo que están envenenando simultáneamente con pensamientos temerosos y creencias limitantes expresadas a través de su voz interior. La parte hermosa de este descubrimiento es que una vez que reconoces lo que ha estado sucediendo, puedes inmediatamente comenzar a redirigir este poder creativo. La misma autoridad que ha estado manteniendo inconscientemente tus limitaciones puede conscientemente comenzar a construir tu avance. No se trata de desarrollar nuevas habilidades. Se trata de alinear las habilidades que ya posees con los resultados que realmente deseas. Cuando comienzas a hablar desde tu naturaleza divina en lugar de tus circunstancias, algo cambia en la estructura misma de tu realidad. Las oportunidades comienzan a aparecer que parecen perfectamente cronometradas. Las personas comienzan a aparecer en tu vida que tienen exactamente lo que necesitas. El dinero comienza a fluir a través de canales que nunca anticipaste, no porque estés manipulando el universo, sino porque finalmente estás cooperando con las leyes creativas que han estado tratando de trabajar a tu favor todo el tiempo. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema,
porque hay una práctica diaria específica que puede ayudarte a identificar y transformar estos patrones de habla inconscientes. Y es algo que puede crear cambios inmediatos en tu realidad financiera. Pero primero, necesitas entender la diferencia crucial entre hablar desde tu identidad heredada versus hablar desde tu identidad espiritual elegida. Porque esta distinción determinará si tus palabras crean limitación o liberación. La revelación más liberadora que puedes experimentar es reconocer que la pobreza nunca fue tu herencia espiritual. Durante demasiado tiempo, la programación religiosa y cultural ha convencido a las personas de que la lucha financiera es de alguna manera virtuosa, que la carencia es una prueba de carácter, o que Dios deliberadamente mantiene a ciertas personas pobres para enseñarles humildad. Esta es quizás la mentira más destructiva jamás contada sobre tu naturaleza divina. Tu verdadera herencia no es pobreza, lucha o apenas llegar a fin de mes. Tu ADN espiritual lleva el plano de la abundancia, porque eres descendiente directo del Creador, que habló abundancia a la existencia. Cuando entiendes esto al nivel más profundo, transforma cada decisión que tomas sobre el dinero y cada palabra que hablas sobre tu futuro financiero. La verdad oculta detrás de las limitaciones financieras de la mayoría de las personas es que han entrado inconscientemente en acuerdos con la carencia. Estos no son contratos formales firmados con su nombre. Son acuerdos espirituales hechos a través de patrones de habla repetitivos que han convencido al universo de que prefieren limitación sobre abundancia. Cada vez que alguien dice, el dinero no crece en los árboles, no podemos permitirnos eso, o los ricos son codiciosos, están firmando otra cláusula en su contrato de pobreza. Este viaje de transformación requiere que reconozcas que hablar como un esclavo nunca te permitirá caminar como un soberano. La mayoría de las personas han heredado conciencia de pobreza de sus familias, comunidades y culturas, y continúan hablando desde esa limitación heredada en lugar de su identidad divina elegida. Usan su voz para mantener acuerdos que sus ancestros hicieron con la carencia, pasando la lucha financiera como una reliquia familiar en lugar de romper el ciclo con sus palabras. El impacto profundo de este entendimiento es que tienes la autoridad para cancelar cada acuerdo que hayas hecho con la limitación. No necesitas el permiso de nadie para declarar tu libertad de la conciencia de pobreza. No tienes que esperar a que las circunstancias externas cambien antes de comenzar a hablar desde tu herencia divina. Puedes recuperar tu lengua ahora mismo y resantificarla en la verdad. Detrás de escena de cada avance financiero, siempre hay un momento cuando alguien decidió dejar de hablar desde sus circunstancias y comenzar a hablar desde su autoridad. Dejaron de estar de acuerdo con la narrativa de que no podían tener, ser o hacer lo que su corazón deseaba. Rompieron los contratos inconscientes que habían heredado y comenzaron a hablar nuevos acuerdos a la existencia. Aquí es donde las revelaciones se vuelven intensamente personales. Tienes que auditar tus propios patrones de habla e identificar dónde has estado inconscientemente, de acuerdo con la limitación. Cada comentario casual sobre que el dinero está apretado, cada broma sobre estar quebrado, cada queja sobre precios, ha sido una firma en un contrato que mantiene tus limitaciones financieras. La parte hermosa de este descubrimiento es que el mismo poder que creó estos acuerdos puede instantáneamente disolverlos. En el momento en que declaras, cancelo cada contrato que he hecho con la conciencia de pobreza, activas fuerzas espirituales que comienzan a desmantelar las barreras invisibles que han estado bloqueando tu abundancia. Cuando dices, soy suministrado, soy rico, soy abastecido por ley divina, no estás haciendo declaraciones esperanzadoras. Estás emitiendo documentos legales en el tribunal del cielo. Esta transformación no sucede gradualmente durante meses o años. Comienza en el instante en que dejas de hablar desde tus limitaciones heredadas y comienzas a hablar desde tu identidad divina elegida. Tu lengua se convierte en el instrumento a través del cual reclamas tu derecho de nacimiento espiritual y alineas tu experiencia terrenal con tu herencia celestial. El cambio de mentalidad que ocurre cuando realmente abrazas este principio es extraordinario.
Dejas de verte como alguien que tiene que ganar riqueza y comienzas a reconocerte como alguien que simplemente necesita reclamar lo que ya es tuyo. Dejas de rogar por oportunidades y comienzas a comandarlas. Dejas de esperar avance financiero y comienzas a decretarlo. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una forma específica en que el miedo intenta sabotear todo este proceso. Y es tan sutil que la mayoría de las personas no reconocen que están siendo manipuladas de vuelta a la conciencia de pobreza. El enemigo de tu avance financiero no es oposición externa o condiciones económicas. Es la voz interna que trata de convencerte de que hablar desde tu autoridad divina es de alguna manera arrogante, irreal o espiritualmente inapropiado. La forma más peligrosa de autosabotaje no es lo que conscientemente dices sobre el dinero. Son las etiquetas inconscientes que has aceptado sobre tu identidad. Ahora mismo, hay voces en tu cabeza diciéndote que estás quebrado, atascado, atrasado, no calificado o apenas sobreviviendo. Estas no son observaciones sobre tus circunstancias actuales. Son maldiciones espirituales disfrazadas de realismo, y cada vez que estás de acuerdo con ellas, fortaleces su control sobre tu realidad financiera. Aquí está la transformación que debe suceder en tu mente antes de que pueda ocurrir cualquier cambio externo. Necesitas rechazar completamente cada mentira que se ha dicho sobre tu condición. No estás quebrado. Eres sustancia divina experimentando temporalmente limitación porque has estado hablando desde la identidad equivocada. No estás atascado. Eres potencial infinito que ha sido canalizado hacia escasez a través de acuerdos inconscientes con la carencia. El viaje para reclamar tu verdadera identidad requiere que te veas como realmente eres en el reino espiritual. Una voz de riqueza en forma humana. Un administrador del almacén ilimitado de Dios. Una encarnación caminante de abundancia divina que simplemente olvidó que había una corona en tu bolsillo. Esto no es pensamiento motivacional o psicología positiva. Este es hecho espiritual que se convierte en realidad física en el momento en que alineas tu habla con él. Detrás de escena de la historia de éxito de cada millonario, hay un momento cuando dejaron de hablar desde sus circunstancias y comenzaron a hablar desde su potencial. No esperaron a que los inversores validaran su valor, planes de negocios para garantizar su éxito o golpes de suerte para cambiar su situación. Su riqueza comenzó con una sola palabra hablada en certeza espiritual absoluta, una palabra que llevaba la frecuencia del cielo y comandaba al reino invisible a reorganizarse en consecuencia. Esta revelación desmantela completamente la mentalidad tradicional sobre la creación de riqueza. La verdad oculta es que nada apareció jamás en sus manos que no hubiera sido emitido primero por su lengua. Hablaron su primer millón a la existencia antes de ganar su primer peso. Declararon su éxito diariamente como realidad establecida, no como una solicitud esperanzadora a alguna deidad distante que podría o no decidir bendecirlos. El impacto profundo de este entendimiento es que coloca el poder creativo exactamente donde pertenece, en tu boca, no en tus circunstancias. Dejas de esperar validación externa, timing perfecto o condiciones ideales. Te das cuenta de que tu voz es el único permiso que necesitas para acceder a la abundancia que ya ha sido asignada a ti en la dimensión espiritual. Cuando comienzas a hablar desde este nivel de autoridad espiritual, algo extraordinario sucede en el reino invisible. Tus palabras no solo flotan como pensamiento ilusorio, se convierten en comandos divinos que activan fuerzas espirituales, alinean circunstancias y magnetizan recursos hacia ti. El universo comienza a responder a la frecuencia de certeza en lugar de la vibración de esperanza, necesidad o desesperación. Esta transformación sucede porque tus palabras finalmente están coincidiendo con tu naturaleza divina en lugar de contradecirla. Ya no estás hablando como alguien que carece de riqueza. Estás hablando como alguien que la encarna. No estás describiendo lo que quieres llegar a ser. Estás declarando lo que ya eres en el reino del espíritu y comandando al mundo físico a ponerse al día con la realidad espiritual. La parte hermosa de este proceso
es que evita cada barrera tradicional a la creación de riqueza. No necesitas crédito perfecto, títulos avanzados o conexiones influyentes. No necesitas esperar a que las condiciones del mercado mejoren o que las oportunidades se presenten. Tu palabra hablada se convierte en el puente entre tus circunstancias actuales y tu herencia divina. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay un protocolo diario específico que puede acelerar todo este proceso, pero requiere entender la diferencia crucial entre hablar desde emoción versus hablar desde ley espiritual. Las declaraciones de la mayoría de las personas fallan porque están alimentadas por sentimiento en lugar de fe. Y esta distinción determina si tus palabras crean motivación temporal o transformación permanente. El cambio más profundo en tu viaje financiero sucede cuando dejas de usar tu boca para describir lo que es y comienzas a usarla para declarar lo que debe ser. Esto no se trata de negación o pretender que tus circunstancias actuales no existen. Se trata de entender que tu voz lleva autoridad legislativa sobre tu realidad. Y cada vez que hablas, estás reforzando tus limitaciones actuales o comandando tu avance. La mayoría de las personas despiertan cada mañana e inmediatamente revisan sus cuentas bancarias, revisan sus facturas y ensayan sus problemas, usando sus primeras palabras del día para cementar las limitaciones de ayer en la experiencia de hoy. Pero cuando entiendes que tu boca es literalmente el instrumento de Dios en la tierra, todo cambia. Dejas de ser un reportero de circunstancias y te conviertes en un creador de posibilidades. La transformación que ocurre cuando alineas tu identidad con la esencia en lugar de las apariencias es nada menos que milagrosa. En lugar de decir, estoy luchando financieramente, declaras, soy abundantemente suministrado. En lugar de quejarte, no puedo permitirme esto, comandas, cada necesidad es satisfecha antes de que surja. No estás mintiendo sobre tu situación actual. Estás hablando desde tu posición espiritual, que es más alta que cualquier condición física. Este viaje requiere que tomes decisiones diarias sobre si hablarás desde tu trono o desde tus circunstancias. Detrás de escena de la vida de cada persona rica, encontrarás este principio operando consistentemente. Hablan su visión antes de verla, declaran su abundancia antes de experimentarla y comandan su éxito antes de lograrlo. Aquí está la verdad oculta que revoluciona todo. Tus palabras no son solo comunicación, son legislación divina. Cuando realmente comprendes esto, todo tu enfoque hacia el hablar cambia. Te das cuenta de que cada oración que pronuncias es en realidad una ley siendo aprobada en el reino invisible, un decreto real que moldea los corredores invisibles de la realidad y convoca al suministro divino mismo a responder. El impacto profundo de este entendimiento es que coloca tremenda responsabilidad en cada palabra que hablas. Ya no puedes permitirte usar tu voz descuidadamente, haciendo comentarios ociosos sobre carencia, limitación o lucha. Cada palabra se vuelve preciosa porque entiendes que lleva el poder de expandir o contraer tu realidad financiera. Cuando hablas desde este nivel de conciencia, algo extraordinario sucede en la atmósfera a tu alrededor. Tus palabras no solo rebotan en las paredes y desaparecen, penetran el reino invisible y comienzan a reorganizar fuerzas espirituales. Lo que es visible en tus circunstancias actuales debe inclinarse ante lo que es vocal en tus declaraciones diarias, porque la ley espiritual supersede la apariencia física. Esta revelación explica por qué algunas personas pueden trabajar increíblemente duro, pero permanecer pobres, mientras otras parecen atraer riqueza sin esfuerzo. No se trata de esfuerzo o inteligencia. Se trata de entender el poder legislativo del habla. Aquellos que prosperan han aprendido, ya sea consciente o inconscientemente, a hablar como legisladores en lugar de como víctimas de sus circunstancias. La parte hermosa de este descubrimiento es que es inmediatamente aplicable. No necesitas esperar a que tu situación mejore antes de comenzar a hablar con autoridad. En el momento en que entiendes que tu palabra es legislación, puedes comenzar a emitir decretos divinos que anulen cada condición limitante en tu vida.
Tu voz se convierte en el puente entre el reino de posibilidad infinita y el mundo de realidad manifiesta. Cuando declaras «soy rico», mientras tu cuenta bancaria muestra lo contrario, no estás siendo delirante. Estás ejerciendo la misma autoridad creativa que Dios usó cuando habló luz en la oscuridad. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una forma específica en que la duda intenta infiltrarse y cancelar tus decretos hablados. Y si no entiendes cómo proteger tus palabras de este sabotaje espiritual, puedes declarar abundancia durante años sin ver resultados tangibles. La clave radica en entender la diferencia entre hablar desde ley versus hablar desde emoción. Y esta distinción determinará si tus declaraciones crean transformación duradera o inspiración temporal. La revelación más poderosa sobre la mecánica de la manifestación hablada viene de entender la física espiritual revelada en Isaías 55:11, donde Dios declara que su palabra no regresa a él vacía, sino que cumple exactamente lo que le place y prospera en aquello para lo que la envió. Esto no es poesía religiosa. Es un principio científico que gobierna cómo opera la fuerza creativa divina a través del decreto hablado. Dado que estás hecho a imagen de Dios, tu palabra lleva esta misma naturaleza exacta cuando se habla desde la fuente correcta. Pero aquí es donde fallan las declaraciones de la mayoría de las personas. Hablan desde reacción emocional en lugar de dominio espiritual. Cuando declaras «soy rico», mientras te sientes desesperado por tus facturas, tus palabras están alimentadas por miedo, no por fe. Cuando afirmas abundancia, mientras internamente entras en pánico por el dinero, tus declaraciones regresan vacías porque no están fluyendo desde unión con la fuerza creativa divina dentro de ti. La transformación que debe ocurrir en tu mentalidad es reconocer que las palabras habladas desde dominio llevan una frecuencia completamente diferente que las palabras habladas desde desesperación. Cuando hablas desde tu conciencia crística, desde ese lugar de autoridad espiritual donde sabes quién eres más allá de las circunstancias, tus palabras se convierten en fuerzas imparables que cumplen exactamente lo que las envías a hacer. Detrás de escena de cada avance financiero milagroso, encontrarás este principio operando con precisión matemática. La persona no solo habló palabras positivas, habló desde un lugar de certeza espiritual, desde unión con su ministro divino, desde una conciencia que no fue influenciada por apariencias o turbulencia emocional. Este viaje requiere que entiendas la secuencia sagrada que gobierna toda manifestación. El decreto viene antes del depósito, la oración viene antes de la sustancia, la palabra viene antes de la billetera. Esto no es solo un concepto espiritual, es el orden real de operaciones en el universo. Nada aparece en el reino físico sin ser hablado primero al reino invisible a través del decreto divino. El impacto profundo de este entendimiento es que invierte completamente cómo la mayoría de las personas abordan la creación de riqueza. En lugar de tratar de trabajar su camino hacia la abundancia y luego hablar con confianza sobre ella, aprenden a hablar con autoridad primero y permitir que la abundancia siga sus palabras. Tratan su palabra como un martillo en el tribunal del cielo en lugar de un deseo esperanzador lanzado al universo. Cuando remueves la incertidumbre de tu habla y la reemplazas con declaraciones claras de verdad espiritual, algo extraordinario sucede en el reino invisible. El mundo espiritual se abre como un pergamino, revelando caminos hacia la prosperidad que siempre estuvieron ahí, pero invisibles a la visión nublada por la duda. Las oportunidades comienzan a manifestarse que parecen perfectamente cronometradas. Las personas aparecen con exactamente lo que necesitas y el dinero fluye a través de canales que nunca anticipaste. Esta revelación transforma tus decisiones diarias sobre cómo hablas. Cada palabra se vuelve estratégica porque entiendes que el habla incierta crea resultados inciertos, mientras que el habla autoritativa comanda resultados definidos. Dejas de decir, espero que las cosas mejoren, y comienzas a declarar, el orden divino establece condiciones perfectas ahora. Dejas de preguntar,
¿Cuándo vendrá mi avance? Y comienzas a comandar: mi abundancia aparece ahora bajo gracia en formas perfectas. La verdad oculta es que el universo responde no al volumen de tu voz o la emoción detrás de tus palabras, sino a la autoridad espiritual desde la cual hablas. Cuando tus declaraciones fluyen desde tu naturaleza divina, en lugar de tus circunstancias humanas, llevan el mismo poder creativo que habló estrellas a la existencia. Tu voz se convierte en un instrumento divino a través del cual la posibilidad infinita fluye hacia forma finita. Cada decreto hablado se convierte en un puente entre el reino donde todas las cosas ya existen en perfecta completitud y el mundo físico donde se manifiestan como experiencia tangible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema porque hay una práctica diaria específica que puede entrenar tu conciencia para hablar consistentemente desde dominio en lugar de emoción. Y involucra entender cómo proteger tu palabra hablada de la forma más peligrosa de interferencia espiritual: los pensamientos contradictorios que tratan de cancelar tus decretos inmediatamente después de que los hablas. El cambio más transformador que puede ocurrir en tu conciencia es reconocer que tu boca no es un dispositivo casual de comunicación. Es un instrumento real de creación. Tu voz no es ruido de fondo inofensivo. Es poder legislativo que moldea la realidad. Cuando realmente entiendes que cada palabra que hablas es un plano sobrenatural, una fuerza creativa y una ley espiritual siendo establecida en el reino invisible, todo sobre cómo te comunicas se transforma. Esta revelación desmantela completamente la relación casual que la mayoría de las personas tienen con su habla. Hablan sobre dinero como si solo estuvieran haciendo conversación, quejándose de facturas como si simplemente estuvieran ventilando emociones, o bromeando sobre estar quebrados como si solo estuvieran siendo relacionables. Pero cuando entiendes el poder arquitectónico de tus palabras, te das cuenta de que cada comentario casual está en realidad construyendo tu realidad financiera, cada queja está legislando limitación, y cada broma sobre carencia está literalmente construyendo pobreza en tu experiencia. La transformación que ocurre cuando comienzas a hablar como un soberano en lugar de un sirviente es extraordinaria. En lugar de describir tus circunstancias como una víctima reportando lo que te está sucediendo, comienzas a comandar tu ambiente como un rey, emitiendo decretos que deben ser obedecidos. Toda tu relación con el dinero cambia de reactiva a creativa, de descriptiva a legislativa. Detrás de escena de esta transformación yace uno de los principios espirituales más profundos: el colapso de identidad. Esto no se trata de perder quién eres. Se trata del momento cuando dejas de hablar desde lo que ves con tus ojos físicos y comienzas a hablar desde lo que ya eres en el reino invisible. Es cuando dejas de identificarte con tu saldo bancario actual y comienzas a identificarte con tu herencia divina. Cuando ocurre este colapso de identidad, algo milagroso sucede en tu atmósfera espiritual. Hay un colapso repentino de retraso, una disolución de espera, un fin al ciclo agotador de tratar de hacer que las cosas sucedan a través del esfuerzo humano. Te rindes al flujo divino, donde tu autoridad hablada se convierte en el puente real, conectando el reino de riqueza espiritual infinita con el mundo de prosperidad física tangible. Este viaje requiere que tomes decisiones diarias sobre desde qué identidad hablarás. ¿Hablarás como alguien que carece, lucha y espera que las cosas mejoren? ¿O hablarás como alguien que encarna abundancia, comanda recursos y espera que la provisión divina se manifieste exactamente cuando y cómo se necesita? El impacto profundo de este cambio de mentalidad es que elimina la brecha entre tu identidad espiritual y tu experiencia física. Cuando hablas consistentemente desde tu naturaleza divina, el universo no tiene más opción que reorganizar las circunstancias para coincidir con la frecuencia de tus declaraciones. Tus palabras se convierten en el principio organizador alrededor del cual todo dinero, oportunidades y recursos comienzan a gravitar. Por eso, ciertas personas parecen atraer riqueza sin esfuerzo, mientras otras luchan a pesar de trabajar el doble de duro. No se trata de inteligencia, educación o incluso oportunidad.
Se trata del nivel de conciencia desde el cual hablan. Aquellos que prosperan han aprendido a hablar desde su identidad divina en lugar de sus circunstancias humanas. La verdad oculta es que en el momento en que dejas de tratar de ganar riqueza y comienzas a hablarla a la existencia desde tu autoridad espiritual, todo se acelera. Los retrasos que parecían permanentes comienzan a disolverse. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. El dinero que se sentía lejano comienza a fluir a través de canales inesperados. Tu voz se convierte en el catalizador que transforma el potencial espiritual en realidad física. Cada declaración hablada desde tu identidad divina crea un camino vibracional a través del cual la abundancia puede fluir desde el almacén invisible hacia tu experiencia tangible. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una forma específica en que tu diálogo interno puede apoyar o sabotear tus declaraciones habladas, y la mayoría de las personas, sin saberlo, cancelan sus decretos matutinos con sus pensamientos vespertinos. Entender cómo mantener la alineación del habla interna y externa es crucial para sostener el flujo de manifestación, porque en el momento en que tus pensamientos privados contradicen tus declaraciones públicas, creas interferencia espiritual que bloquea tu avance. La demostración más poderosa de autoridad hablada viene a través de lo que llamo repetición divina. La práctica de hablar el mismo decreto consistentemente hasta que se convierte en ley espiritual. Hubo una mujer que descubrió este principio cuando se comprometió a hablar una declaración específica durante 90 días consecutivos. Dios es mi suministro infalible. Grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente bajo gracia en formas perfectas. Esto no era ritual religioso o repetición sin sentido. Era un retorno al orden divino, entendiendo que de la misma manera que Dios habló, hágase la luz, una vez, y se convirtió en ley eterna, tu decreto hablado consistente se convierte en legislación espiritual establecida. Ella no estaba actuando para el beneficio de Dios. Estaba pronunciando lo que Dios ya había ordenado desde la fundación del mundo. La transformación que ocurrió a través de este viaje revela una de las verdades más profundas sobre la manifestación de riqueza. Detrás de escena de su avance financiero, no hubo estrategia complicada, eventos de networking, planes de negocios o esquemas de inversión. Simplemente hubo la decisión diaria de hablar desde certeza espiritual en lugar de circunstancias físicas. Lo que pasó durante esos 90 días demuestra la mecánica oculta de cómo el universo responde a la autoridad humana. Durante las primeras semanas, nada parecía cambiar en sus circunstancias externas. Las facturas continuaron llegando. Su saldo bancario permaneció igual, y su mente lógica cuestionó si hablar estas palabras estaba logrando algo tangible. Pero aquí es donde las revelaciones se vuelven profundas. El dinero no estaba siendo retenido por condiciones económicas, timing o factores externos. Estaba siendo bloqueado por una sola cosa: contradicción en sus patrones de habla. Cada vez que declaraba abundancia en la mañana y luego se quejaba de gastos en la tarde, creaba interferencia espiritual que cancelaba su decreto. El avance vino cuando entendió que la ley de manifestación hablada hace solo una pregunta: ¿qué dices? No indaga sobre tus emociones, tus dudas, tus experiencias pasadas o tus sentimientos actuales. La ley divina responde exclusivamente a la autoridad consistente de tu voz. Y en el momento en que cesó la contradicción en su habla, la riqueza comenzó a fluir a través de canales que nunca anticipó. Este viaje requirió que tomara decisiones diarias sobre cada palabra que salía de su boca. Tuvo que transformar conversaciones casuales sobre dinero, eliminar comentarios sarcásticos sobre estar quebrada y dejar de estar de acuerdo con la limitación incluso de maneras aparentemente inocentes. Su lengua se convirtió en territorio sagrado que no podía ser contaminado por duda, miedo o negatividad casual. El impacto profundo de esta disciplina fue que su palabra se convirtió en ley a través de repetición, reverencia y ritmo. No estaba tratando de convencer al universo de darle dinero. Estaba ejerciendo la autoridad creativa que había estado dormida dentro de su voz.
El mismo poder que mantiene la órbita de los planetas respondió a la frecuencia consistente de sus declaraciones. Cuando concluyeron los 90 días, su realidad financiera se había transformado completamente. No porque trabajara más duro o descubriera nuevas oportunidades, sino porque su palabra hablada había establecido nueva legislación espiritual que las circunstancias físicas tuvieron que obedecer. El dinero apareció a través de fuentes inesperadas. Las deudas fueron perdonadas. Las oportunidades se manifestaron que desafiaron la explicación lógica. La verdad oculta que descubrió es que la contradicción en el habla es el obstáculo principal para el avance financiero. La mayoría de las personas declaran abundancia por unos minutos cada mañana y luego pasan el resto del día hablando limitación, preguntándose por qué sus declaraciones no están produciendo resultados. Están creando, sin saberlo, estática espiritual que bloquea el suministro mismo que están tratando de acceder. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una forma específica en que el miedo intenta sabotear todo este proceso. Y es tan sutil que la mayoría de las personas no reconocen que están siendo manipuladas de vuelta a la conciencia de pobreza. En el momento en que comienzas a hablar con autoridad genuina, habrá resistencia interna que trata de convencerte de que declarar abundancia mientras enfrentas facturas es de alguna manera deshonesto o irreal. La forma más insidiosa de sabotaje espiritual viene disfrazada como humildad, realismo y lo que la mayoría de las personas llaman ser honesto sobre tu situación. En el momento en que comienzas a declarar «soy rico», mientras tu cuenta bancaria muestra lo contrario, habrá una voz interna que susurra «¿A quién estás engañando? Solo estás tratando de sobrevivir. No eres suficiente. Esto no está funcionando». Esta voz representa el mayor obstáculo para tu transformación financiera porque te convence de hablar desde tus circunstancias en lugar de tu autoridad. Cada vez que dices, estoy tratando de ganar más dinero, estoy trabajando en mejorar mi situación, o no estoy ahí todavía, en realidad estás declarando tu identidad como alguien que existe en un estado perpetuo de esfuerzo sin llegada, lucha sin avance. La verdad oculta detrás de este patrón es que hasta que dejes de llamarte tratando y comiences a hablar desde el lugar santísimo donde mora el yo soy, permaneces fuera de las puertas del tesoro sin importar cuán duro trabajes o cuántas estrategias implementes. El hábito divino que crea riqueza duradera es la identificación implacable con lo que ya es verdad en el reino espiritual, incluso cuando es completamente invisible en forma física. Este viaje requiere que entiendas que yo soy no es solo pensamiento positivo o autoconversación motivacional. Cuando dices yo soy, no estás haciendo una afirmación, estás creando una activación. Estás literalmente conectando tu conciencia al generador de toda forma, anunciando a cada reino, visible e invisible, que ya no hablas desde tus sentidos, sino desde tu fuente. Detrás de escena de esta transformación yace una de las revelaciones más profundas sobre cómo opera la realidad. Cuando declaras «soy rico», no estás describiendo tu saldo bancario actual o tratando de convencerte de algo que no es verdad. Estás accediendo al mismo mecanismo creativo que Dios usó cuando reveló su nombre a Moisés como «yo soy el que soy». El impacto profundo de este entendimiento es que cambia todo tu enfoque hacia la creación de riqueza. En lugar de trabajar para volverte rico, comienzas a hablar desde la conciencia de que ya eres rico en el reino donde todas las cosas existen en perfecta completitud. Tu voz se convierte en el puente que permite que esta realidad espiritual se manifieste en forma física. Cuando hablas consistentemente desde la conciencia del yo soy, algo extraordinario sucede en tu atmósfera mental y emocional. La ansiedad sobre el dinero comienza a disolverse porque ya no estás hablando como alguien que carece. La desesperación por el avance desaparece porque ya no te identificas como alguien que está tratando de llegar a algún lugar. Comienzas a encarnar la frecuencia de alguien que ya ha llegado. Este cambio de mentalidad crea lo que llamo conciencia de fuente, el reconocimiento de que si tu fuente es divina, tu sustancia debe seguir patrones divinos.
Así como el manantial de Dios contiene solo abundancia, nunca carencia, cuando hablas consistentemente desde unión con esa fuente divina, tus circunstancias externas eventualmente deben alinearse con la naturaleza infinita de tu suministro espiritual. Las revelaciones se vuelven aún más poderosas cuando te das cuenta de que cada persona exitosa a lo largo de la historia ha tropezado con este principio. Ya sea que entendieran la mecánica espiritual o no, dejaron de hablar desde esfuerzo y comenzaron a hablar desde identidad. Cesaron de describir su viaje y comenzaron a declarar su destino. Dejaron de hablar sobre intentar y comenzaron a encarnar el ser. Tus decisiones diarias sobre el lenguaje se vuelven cruciales porque cada palabra refuerza tu identidad divina o la contradice. Cuando dices «soy abundante» en lugar de «estoy tratando de conseguir dinero», activas fuerzas espirituales que han estado esperando tu instrucción clara. Cuando declaras «soy próspero» en lugar de «espero que las cosas mejoren», te conectas con el generador de forma que reconoce autoridad auténtica. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un protocolo diario específico que puede ayudarte a mantener esta conciencia del «yo soy» a través de cada desafío, factura y revés aparente. Pero primero, necesitas entender por qué tus declaraciones matutinas a menudo son saboteadas por tus pensamientos vespertinos y cómo crear alineación espiritual inquebrantable entre lo que hablas y lo que piensas. El momento más crítico para determinar tu realidad financiera sucede dentro de los primeros 60 segundos de conciencia cada mañana. Esto no se trata de motivación o pensamiento positivo. Se trata de maestría metafísica. Entender que las primeras palabras que hablas al despertar se convierten en la fundación arquitectónica para todo lo que se desarrolla durante tu día. Aquí está la transformación que debe ocurrir en tu rutina diaria. Antes de alcanzar tu teléfono, antes de revisar tu saldo bancario, antes de revisar tu horario o ensayar mentalmente tus problemas, debes hablar tu identidad divina al éter. Cuando hablas primero, convocas las fuerzas invisibles que orquestarán tu día. Cuando declaras temprano, enmarcar las condiciones atmosféricas a través de las cuales fluirán todas las oportunidades, conversaciones y circunstancias. La mayoría de las personas despiertan e inmediatamente entregan su autoridad creativa a cualquier información externa que las salude primero. Revisan sus cuentas y dejan que los números determinen su estado de ánimo. Escanean titulares de noticias y permiten que el caos global establezca su frecuencia mental. Revisan sus problemas y pasan sus primeros momentos conscientes, reforzando limitación en lugar de comandar avance. Pero cuando entiendes que tu voz es la primera fuerza creativa en tocar cada nuevo día, todo cambia. Tu declaración matutina no solo afecta tu actitud. Literalmente, programa la atmósfera espiritual a través de la cual se desarrollará todo tu día. No solo estás pensando pensamientos positivos. Estás emitiendo legislación divina que las fuerzas invisibles deben obedecer. El impacto profundo de este entendimiento es reconocer que ningún día es neutral. Cada mañana se sienta al borde del devenir, esperando que alguien tome autoridad sobre su desarrollo. Detrás de escena de lo que parece ser experiencias diarias aleatorias, en realidad hay una jerarquía espiritual en funcionamiento. Y la persona que habla con autoridad divina primero llega a establecer el tono para todo lo que sigue. Este viaje requiere que cambies tu identidad de termómetro a termostato. Un termómetro refleja cualquier condición que lo rodee, reaccionando a cambios de temperatura sin capacidad de influir en su ambiente. Pero un termostato comanda su ambiente, estableciendo la temperatura deseada y luego activando cualquier sistema necesario para crear esas condiciones. Cuando decretas tu abundancia antes de que comience tu día, estás funcionando como un termostato espiritual, programando el reino invisible para producir las experiencias que coincidan con tu frecuencia hablada. En lugar de bailar al ritmo de apariencias, facturas, fechas límite, problemas o estados de ánimo de otras personas, estableces el ritmo a través de tus declaraciones del amanecer y todo lo demás debe sincronizarse con tu tempo espiritual.
La verdad oculta es que tus palabras matutinas crean lo que llamo permiso atmosférico para que la riqueza se manifieste durante tu día. Cuando declaras camino en provisión divina hoy, no solo te estás hablando a ti mismo, estás dando instrucciones a las fuerzas espirituales que orquestan oportunidades, conversaciones y sincronicidades. Cuando anuncias el dinero fluye hacia mí fácilmente hoy, estás programando la red invisible a través de la cual viajan las bendiciones financieras. Esta revelación explica por qué algunas personas parecen atraer oportunidades sin esfuerzo, mientras otras luchan a pesar del esfuerzo igual. No se trata de inteligencia, educación o incluso trabajo duro. Se trata de quién toma autoridad espiritual sobre su día primero. Aquellos que prosperan han aprendido a hablar su realidad a la existencia antes de que las circunstancias puedan hablarles. Tu voz se convierte en la batuta del director que orquesta la sinfonía de tu experiencia diaria. Cada declaración matutina es como afinar un instrumento, asegurando que cada encuentro, conversación y oportunidad resuene con la frecuencia de abundancia en lugar de la discordia de limitación. La parte hermosa de esta práctica es su accesibilidad inmediata. No necesitas entrenamiento especial, herramientas costosas o condiciones perfectas. En el momento en que tus ojos se abren, tienes acceso a la fuerza creativa más poderosa del universo, tu voz hablando desde autoridad divina. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay un enemigo específico que trata de sabotear tus declaraciones matutinas. Y viene disfrazado como responsabilidades urgentes, preocupaciones prácticas y el hábito aparentemente inocente de revisar tu teléfono inmediatamente al despertar. Entender cómo proteger tus primeros momentos de conciencia de esta interferencia espiritual es crucial para mantener el poder de tu declaración diaria de identidad. La revelación más profunda sobre la transformación diaria es entender que la primera palabra de tu boca cada mañana se convierte en la semilla espiritual de la cual crece todo tu día. Esto no es lenguaje simbólico. Esta es ley metafísica. El cielo literalmente no construirá lo que no has hablado, lo que significa que si despiertas en silencio o permites que tus primeras palabras sean quejas, preocupaciones o reacciones a estímulos externos, esencialmente estás dando al universo ningún plano divino que seguir. Cuando deliberadamente hablas, este es un día de provisión divina, antes de pensar en desayuno, facturas o tu lista de tareas, algo extraordinario cambia en tu relación con el tiempo mismo. Dejas de simplemente vivir tu día como un participante pasivo y comienzas a reinar sobre él como un creador consciente. Tu voz se convierte en el decreto real que establece el tono, tempo y trayectoria para cada encuentro, oportunidad y experiencia que sigue. Este viaje de vivir reactivo a gobernar creativo requiere que reconozcas que tus palabras matutinas no solo afectan tu actitud, literalmente programan las fuerzas invisibles que orquestan tu realidad diaria. Detrás de escena de lo que parece ser eventos diarios aleatorios, en realidad hay un sistema de respuesta espiritual que toma sus señales de tus declaraciones del amanecer. Pero aquí es donde la verdad oculta se vuelve tanto liberadora como sobria. La mayor amenaza para tus decretos hablados no es oposición externa, condiciones económicas o negatividad de otras personas. El enemigo más peligroso de tu avance financiero es el miedo disfrazado como sabiduría, apareciendo en tus pensamientos vestido como seguridad, precaución y lo que la mayoría de las personas llaman ser realista. La transformación que debe ocurrir en tu mentalidad es reconocer el miedo por lo que realmente es. Un hechizo de reversión que sistemáticamente deshace cada decreto que has plantado a través de tu palabra hablada. El miedo no se anuncia como el enemigo de tu abundancia. En cambio, susurra pensamientos aparentemente razonables como ¿qué pasa si esto no funciona? O tal vez debería ser más práctico sobre mis expectativas o no quiero ilusionarme otra vez. Este diálogo interno parece tan inocente, tan racional, tan protector, que la mayoría de las personas dan la bienvenida a estos pensamientos como evidencia de su enfoque maduro y fundamentado hacia la vida.
Pero lo que realmente está sucediendo detrás de escena es sabotaje espiritual del más alto orden. Cada duda que entretienes después de hablar tu decreto crea interferencia en el reino invisible, interrumpiendo las fuerzas mismas que estaban respondiendo a tu declaración matutina. El impacto profundo de este entendimiento es darse cuenta de que el miedo es increíblemente estratégico en su enfoque. Rara vez ataca tus declaraciones directamente. En cambio, espera hasta que hayas hablado abundancia. Luego, silenciosamente, introduce preocupaciones razonables que parecen no tener nada que ver con contradecir tu fe. Podría surgir como preocupación por asuntos prácticos, preocupación por el timing, o análisis de por qué tu situación parece sin cambios. Este viaje requiere que desarrolles lo que llamo discernimiento espiritual. La capacidad de reconocer cuándo pensamientos aparentemente lógicos son en realidad reversiones basadas en miedo diseñadas para cancelar tu autoridad hablada. En el momento en que declaras, la provisión divina fluye hacia mí hoy, el miedo comienza a crear argumentos sutiles sobre por qué deberías moderar esa expectativa, ser más realista sobre tu cronograma o prepararte para la decepción. La verdad oculta es que el miedo entiende el poder de tu palabra hablada mejor que la mayoría de las personas. Sabe que si mantienes alineación inquebrantable entre tu decreto matutino y tus pensamientos continuos, la manifestación se vuelve inevitable. Así que trabaja horas extras para crear contradicción interna, sabiendo que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Tus decisiones diarias sobre qué voz interna amplificar se convierten en el factor determinante de si tus declaraciones matutinas producen avance o permanecen como palabras vacías. Cuando el miedo susurra duda después de que has hablado abundancia, estás en una encrucijada crucial donde refuerzas tu decreto o accidentalmente lo cancelas a través de entretener pensamientos limitantes. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque el miedo tiene estrategias específicas que usa para infiltrar tu conciencia, y son tan sutiles que la mayoría de las personas no reconocen que están siendo manipuladas espiritualmente. Entender estas tácticas es esencial para proteger tu palabra hablada del sabotaje interno, porque en el momento en que aprendes a identificar y rechazar estas reversiones basadas en miedo, tus declaraciones comienzan a manifestarse con velocidad y precisión impactantes. La disciplina espiritual más crucial que puedes desarrollar es aprender a no cancelar nada con miedo, sin importar cuán razonable o justificado parezca ese miedo. Esto significa que cuando las preocupaciones nocturnas tratan de revertir tus profecías matutinas, te niegas a involucrarte con su lógica. Cuando las apariencias de facturas intentan deshacer tus bendiciones habladas, te mantienes firme en tu decreto en lugar de permitir que las circunstancias reescriban tu legislación espiritual. Aquí está la transformación que debe ocurrir en tu entendimiento. El retraso no es negación. El silencio no es ausencia. Y lo que parece que no está sucediendo nada es a menudo exactamente donde todo se está formando en el reino invisible. Detrás de escena de cada manifestación, siempre hay un período de gestación donde las fuerzas espirituales están organizando circunstancias, alineando personas y orquestando eventos que traerán tu palabra hablada a pasar. El miedo entiende este principio de timing y lo usa como su arma más grande contra tu fe. Sabe que si puede convencerte durante el periodo de espera de que tus declaraciones no están funcionando, puede engañarte para que canceles tu propio avance a través del habla llena de duda. Por eso, el miedo debe ser echado completamente, no razonado, negociado o dado cualquier plataforma para presentar su caso. El viaje hacia fe inquebrantable requiere que reconozcas que el miedo siempre llega vestido con las vestimentas de preocupación lógica. Susurra: han pasado 3 semanas desde que declaraste abundancia y nada ha cambiado. O tal vez deberías ser más realista sobre tu cronograma. O ¿qué pasa si te estás preparando para la decepción? Estos pensamientos parecen tan razonables, tan protectores, tan sabios que la mayoría de las personas los reciben como evidencia de pensamiento maduro.
Pero lo que realmente está sucediendo es terrorismo espiritual disfrazado como sabiduría práctica. Cada vez que entretienes estos pensamientos basados en miedo, creas interferencia en el reino invisible donde tu abundancia se está formando. Estás esencialmente enviando señales mixtas al universo, declarando riqueza en la mañana y cuestionándola en la noche, comandando provisión al amanecer y dudándola al anochecer. Aquí es donde la revelación profunda sobre hablar desde ley versus emoción se vuelve absolutamente crítica. La ley universal que gobierna la manifestación responde exclusivamente a instrucción, no a emoción. La ley divina no requiere que tu estado de ánimo sea perfecto, tus sentimientos estén alineados o tu corazón se sienta confiado. Requiere solo una cosa: tu boca hablando con autoridad inquebrantable. Cuando entiendes este principio, transforma todo tu enfoque hacia la creación de riqueza. En lugar de esperar hasta que te sientas rico para hablar abundantemente, hablas abundantemente hasta que la riqueza se manifieste en tu experiencia. En lugar de esperar que tus emociones apoyen tus declaraciones, haces declaraciones que reprograman tus emociones. Dejas de hablar como alguien que necesita sentirse rico y comienzas a hablar como alguien que comanda riquezas. La verdad oculta es que las declaraciones más poderosas a menudo vienen no cuando te sientes inspirado, motivado o emocionalmente alineado, sino cuando eliges hablar desde ley espiritual a pesar de sentimientos contrarios. Cuando declaras, soy abundantemente suministrado, mientras tu cuenta bancaria muestra fondos insuficientes, no estás siendo delirante. Estás ejerciendo la misma autoridad que crea galaxias y gobierna leyes naturales. Este cambio de mentalidad te mueve de hablar como un soldado que recibe órdenes de las circunstancias a hablar como un general que emite comandos a la realidad. Dejas de funcionar como un huérfano rogando por provisión y comienzas a operar como un heredero reclamando tu herencia. Dejas de hablar como alguien que reacciona a condiciones y comienzas a hablar como alguien que las crea. El impacto profundo de este entendimiento es que hace tu palabra hablada completamente independiente de tu estado emocional. Ya sea que te sientas asustado o confiado, preocupado o en paz, confundido o claro, tus declaraciones llevan el mismo poder creativo porque fluyen desde ley espiritual eterna en lugar de emoción humana temporal. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una práctica diaria específica que puede ayudarte a mantener este nivel de autoridad espiritual, incluso cuando enfrentas tus situaciones financieras más desafiantes. Pero primero, necesitas entender cómo transformar cada factura, cada deuda y cada presión financiera de un enemigo de tu fe en una oportunidad para ejercer tu dominio divino. El cambio más radical en tu mentalidad financiera sucede cuando dejas de temblar ante las facturas y comienzas a hablarles como la autoridad espiritual que realmente eres. Esta transformación requiere que reconozcas que cada factura en tu buzón no es una amenaza a tu paz o evidencia de tu limitación. Es en realidad un sirviente esperando instrucción, un pedazo de papel esperando tu declaración profética para transformarlo de carga en avance. La mayoría de las personas cometen el error crítico de hablar sobre sus facturas en lugar de a ellas. Se quejan a amigos sobre lo caro que está todo, se preocupan a miembros de la familia sobre llegar a fin de mes, o se estresan a sí mismos sobre gastos crecientes. Pero cuando entiendes la verdad oculta sobre el dominio financiero, te das cuenta de que hablar sobre tus facturas les da poder sobre ti, mientras que hablar a tus facturas ejerce tu realeza divina sobre las circunstancias. Detrás de escena de esta revelación yace uno de los principios más profundos de autoridad espiritual. Cada factura que llega a tu vida es en realidad un escenario para que tu palabra actúe. Cada deuda se convierte en una puerta al dominio, cada obligación financiera una oportunidad para demostrar que no sirves al dinero. El dinero te sirve a través del poder creativo de tu decreto hablado. Este viaje requiere que reencuadres completamente tu relación con las obligaciones financieras. En lugar de ver las facturas como maldiciones que drenan tus recursos, comienzas a reconocerlas como invitaciones para ejercer la misma autoridad espiritual
que Jesús demostró cuando multiplicó panes y peces, que Moisés ejerció cuando golpeó la roca y fluyó agua, que Elías activó cuando comandó que el aceite de la viuda se multiplicara. La transformación que ocurre cuando comienzas a bendecir tus facturas, en lugar de maldecirlas, no es nada menos que milagrosa. Cuando pones tus manos en una factura y declaras, «Esto ya está pagado a través de provisión divina», no estás participando en pensamiento ilusorio. Estás activando fuerzas espirituales que han estado esperando tu comando. Los ángeles literalmente comienzan a moverse en tu nombre, y canales de suministro comienzan a abrirse que la lógica humana nunca podría haber arreglado. El impacto profundo de este entendimiento es que te cambia de conciencia de víctima a conciencia real. En lugar de sentirte oprimido por obligaciones financieras, comienzas a ver cada factura como una oportunidad para probar que tu Dios es más grande que cualquier cantidad impresa en papel. Cada fecha de vencimiento se convierte en una fecha límite para que la intervención divina se manifieste a través de tu autoridad hablada. Este cambio de mentalidad requiere decisiones diarias sobre cómo responderás cuando lleguen las facturas. ¿Entrarás en pánico y comenzarás a calcular cómo manejarás el pago? ¿O pondrás tu mano en ese pedazo de papel y comandarás provisión sobrenatural para cumplirlo? ¿Te quejarás sobre la cantidad y te estresarás sobre el timing? ¿O bendecirás la factura y agradecerás a la sustancia divina por cubrir cada obligación con facilidad? La verdad oculta es que cuando bendices tus facturas y les hablas con autoridad espiritual, creas lo que llamo alquimia financiera, la transformación de carencia aparente en suministro abundante a través del poder de tu voz. No estás negando la existencia de la factura, estás declarando la existencia superior de provisión divina que hace posible cada pago. Tus interacciones diarias con obligaciones financieras se convierten en oportunidades para fortalecer tus músculos espirituales y probarte a ti mismo que realmente tienes dominio sobre las circunstancias. Cada vez que hablas a una factura en lugar de sobre ella, cada vez que bendices un gasto en lugar de maldecirlo, estás entrenando tu conciencia para operar desde el salón del trono en lugar de la silla de la víctima. Las revelaciones se vuelven aún más poderosas cuando te das cuenta de que este principio se extiende más allá de solo facturas a cada desafío financiero en tu vida. La deuda se convierte en una oportunidad para comandar cancelación divina. Los gastos inesperados se convierten en escenarios para provisión milagrosa. Los pagos tardíos se convierten en plataformas para aceleración sobrenatural. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una forma específica en que tu diálogo interno puede amplificar o cancelar completamente el poder de hablar a tus facturas. Y la mayoría de las personas, sin saberlo, sabotean su avance financiero, manteniendo pensamientos contradictorios incluso mientras hablan palabras positivas sobre sus obligaciones. La forma más peligrosa de sabotaje espiritual sucede no en tus declaraciones públicas, sino en las conversaciones secretas que tienes contigo mismo durante el día. Puedes hablar poderosamente sobre tus facturas en la mañana, declarar abundancia con convicción y comandar provisión con autoridad, pero cancelar completamente todo ese poder creativo a través de los acuerdos silenciosos que susurras en tu habla interna cuando nadie más está escuchando. Aquí está la verdad oculta que la mayoría de las personas nunca descubren. No son solo tus palabras audibles las que moldean tu realidad financiera. Es el diálogo interno continuo corriendo como software de fondo en tu conciencia. Cuando declaras «soy abundantemente suministrado» en voz alta, pero luego silenciosamente piensas «espero que esto realmente funcione» o «¿qué pasa si solo me estoy engañando?», creas lo que llamo estática espiritual que interrumpe las fuerzas mismas que responden a tu decreto hablado. Este viaje hacia la transformación financiera requiere alineación absoluta interna-externa, donde tus pensamientos privados no traicionen tus palabras públicas. Tu comentario interno debe volverse tan disciplinado e intencional como tus declaraciones externas, porque las contradicciones silenciosas tienen el poder de cancelar incluso los decretos matutinos más poderosos. El universo responde no solo a lo que dices,
sino a la frecuencia vibracional total que estás transmitiendo, que incluye cada duda susurrada y cada acuerdo mental inconsciente con la limitación. Detrás de escena de este principio yace una de las revelaciones más profundas sobre la manifestación. Tu conciencia funciona como un espejo sagrado donde el espíritu se refleja a través de la forma. Cuando tu habla interna y externa están perfectamente alineadas, hablando la misma verdad desde la misma autoridad divina, creas claridad cristalina en el reino invisible. Pero cuando se contradicen entre sí, creas distorsión que confunde las fuerzas espirituales tratando de responder a tu comando. La transformación que debe ocurrir es reconocer que la identidad nunca se descubre pasivamente. Se declara activamente a través de la autoridad de tu voz. La mayoría de las personas esperan que las circunstancias externas les digan quiénes son, dejando que su saldo bancario determine su identidad, permitiendo que su situación actual defina su valor. Pero la verdad oculta es que quien dices que eres determina lo que el mundo te da, no al revés. Este cambio de mentalidad requiere decisiones diarias sobre si hablarás tu identidad desde tu plano divino o desde tus circunstancias actuales. Cuando declaras «soy rico», no estás pretendiendo ser algo que no eres. Estás participando en el mismo principio creativo que habló el universo a la existencia. Estás alineando tu conciencia con tu ADN espiritual, que fue diseñado a imagen de abundancia infinita. El impacto profundo de este entendimiento es que si tu boca no sabe quién eres, tu cuenta bancaria nunca lo sabrá. Tu identidad hablada se convierte en la dirección donde la prosperidad entrega su abundancia. Cuando declaras consistentemente, «soy rico», tanto audible como internamente, el universo comienza a reorganizar las circunstancias para coincidir con esa frecuencia, porque la ley espiritual requiere armonía entre conciencia y condición. Tus conversaciones internas diarias se vuelven tan cruciales como tus declaraciones matutinas. Cada pensamiento privado refuerza o contradice la identidad que has hablado. Cuando te sorprendes pensando, «no puedo permitirme esto», después de declarar, «soy abundantemente suministrado», estás en una encrucijada donde fortaleces tu decreto a través del pensamiento alineado o lo debilitas a través del habla interna contradictoria. Las revelaciones se vuelven aún más poderosas cuando te das cuenta de que las personas ricas piensan diferente, no porque tengan dinero, sino porque han aprendido a mantener alineación del habla interna-externa. No solo hablan abundancia públicamente, piensan abundantemente en privado. Su comentario interno apoya sus declaraciones externas en lugar de sabotearlas. Esto requiere desarrollar lo que llamo disciplina de conciencia, la capacidad de monitorear y redirigir tu diálogo interno de la misma manera que guardarías tus palabras habladas. Cada pensamiento se vuelve importante porque entiendes que los acuerdos mentales con la carencia tienen el mismo poder creativo que los acuerdos hablados con la abundancia. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una práctica diaria específica que puede ayudarte a identificar y transformar estos acuerdos internos inconscientes que pueden estar cancelando tu avance. Involucra entender la diferencia crucial entre tus patrones de pensamiento heredados y tu identidad espiritual elegida. La evidencia más convincente del poder de manifestación hablada viene de la historia verdadera de una artista que entendió que el suministro no viene del talento, conexiones o estrategias de marketing, sino del posicionamiento espiritual de tu voz. Durante 12 días consecutivos, despertó y declaró con certeza inquebrantable: «Mi patrón divino aparece ahora». No lo dijo como una esperanza, un deseo o una súplica desesperada. Lo habló como alguien ejerciendo autoridad divina sobre su realidad financiera. Lo que pasó detrás de escena durante esos 12 días revela la mecánica oculta de cómo el universo responde al decreto consistente. Mientras nada parecía cambiar en sus circunstancias externas, las fuerzas espirituales se estaban alineando, conexiones invisibles se estaban formando y citas divinas se estaban orquestando más allá de su conciencia. En el día 13,
Llegó un correo electrónico de alguien que había estado siguiendo silenciosamente su trabajo, ofreciendo financiar su próxima serie durante un año completo. Esta transformación demuestra una de las verdades más profundas sobre la creación de riqueza. No fue su habilidad artística la que convocó al patrón. No fue su pincel lo que creó el avance. Fue su voz, su audacia, su disposición a hablar desde autoridad espiritual en lugar de circunstancias físicas. Tu decreto, no tu currículum, se convierte en el imán que atrae prosperidad hacia ti. El viaje hacia el avance financiero requiere que entiendas que este principio se aplica a cada área de tu vida. Ya sea que necesites clientes, inversores, oportunidades o ganancias inesperadas, opera la misma ley espiritual. El posicionamiento hablado consistente crea momentum invisible que se manifiesta como provisión visible. Pero aquí es donde las revelaciones se vuelven intensamente prácticas. Para aprovechar este poder sistemáticamente en lugar de accidentalmente, necesitas lo que llamo ritmo divino, un enfoque estructurado para hablar que crea momentum sostenido en el reino invisible. El protocolo más poderoso que he descubierto involucra 3 declaraciones específicas, habladas en intervalos precisos durante tu día. La primera declaración establece tu fuente. Dios es mi suministro instantáneo e infalible. Esto no es una solicitud para que Dios se convierta en tu suministro. Es un reconocimiento y anuncio de lo que ya es. Cuando hablas esto con autoridad, estás alineando tu conciencia con el reservorio infinito que nunca se agota, nunca se retrasa y nunca falla en proveer exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. La segunda declaración crea flujo. Camino en ríos de dinero fluyendo desde lo invisible. Esto cambia tu identidad de alguien que carece de recursos a alguien que se mueve a través de abundancia como un elemento natural. No estás esperando que venga dinero. Estás declarando que existes en un flujo constante de provisión divina que fluye desde dimensiones invisibles hacia tu experiencia tangible. La tercera declaración remueve obstáculos. Todas las puertas están abiertas. Todos los canales están libres. Este comando disuelve cada barrera, rompe cada cuello de botella y despeja cada camino entre tú y tu abundancia. No estás pidiendo que las puertas se abran. Estás anunciando que ya están abiertas, comandando al universo a alinearse con esta realidad espiritual. El impacto profundo de hablar estas 3 declaraciones mañana, mediodía y noche durante 21 días consecutivos, sin contradicción, crea lo que llamo ritmo de riqueza en tu conciencia. Tu mente comienza a operar desde frecuencia de abundancia en lugar de frecuencia de carencia. Tus emociones comienzan a esperar provisión en lugar de temer escasez. Y tus acciones automáticamente se alinean con alguien que sabe que su suministro está garantizado. Esta transformación requiere que tomes decisiones diarias sobre mantener consistencia sin contradicción. Cada vez que te sientes tentado a quejarte sobre dinero, preocuparte por facturas o hablar limitación, debes regresar a estas declaraciones y hablar desde tu posición espiritual en lugar de tus circunstancias físicas. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay una forma específica de sabotaje espiritual que trata de descarrilar este protocolo de 21 días. Y viene disfrazado como humor, conversación casual y comentarios aparentemente inocentes sobre dinero que pueden cancelar instantáneamente semanas de declaración consistente. La amenaza más insidiosa para tu protocolo de declaración de 21 días viene disfrazada como interacción social inofensiva, humor casual y lo que la mayoría de las personas consideran conversación inocente sobre dinero. Puedes mantener disciplina perfecta con tus declaraciones matutinas, de mediodía y vespertinas, pero sabotear completamente todo tu proceso de manifestación con un comentario solo bromeando sobre estar quebrado durante el almuerzo con amigos. Aquí está la verdad oculta, que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta. Cada risa sarcástica sobre gastos, cada queja casual sobre precios, cada comentario humorístico sobre tu situación financiera está siendo registrado y juzgado por la ley espiritual con la misma precisión que tus declaraciones formales.
El universo no distingue entre lo que dices en serio y lo que dices solo bromeando. Responde a la autoridad creativa detrás de cada palabra que sale de tu boca. Esta revelación transforma tu entendimiento de la interacción social completamente. Ese momento cuando bromeas con compañeros de trabajo sobre ser pobre, te ríes con amigos sobre precios caros de gasolina, o haces comentarios autodespreciativos sobre tu situación financiera, lo que se siente como comedia inofensiva es en realidad una maldición disfrazada como conversación. Estás usando poder creativo divino para reforzar las mismas limitaciones que estás tratando de superar a través de tus declaraciones disciplinadas. El viaje hacia la transformación financiera requiere que reconozcas que el humor que se burla de la riqueza es sabotaje espiritual vestido como entretenimiento. Detrás de escena de cada intento fallido de manifestación encontrarás este patrón. Las personas hablan abundancia en privado. Luego, inconscientemente, hablan carencia en público, preguntándose por qué sus declaraciones no producen resultados. Están creando estática espiritual que cancela sus propios comandos creativos. Tus palabras funcionan como semillas que se multiplican según su especie y también como planos que construyen tu experiencia futura. Esto significa que no puedes permitirte hablar nada casualmente porque no existe tal cosa como frases desechables en el reino de la ley espiritual. Cada oración que pronuncias está construyendo la realidad financiera que deseas o construyendo la limitación de la que estás tratando de escapar. Este entendimiento cambia completamente tu enfoque hacia la conversación diaria. Te vuelves extremadamente selectivo sobre lo que sale de tu boca, porque entiendes que las palabras no son solo herramientas de comunicación, son instrumentos de construcción de mundos. Cuando realmente comprendes que tus comentarios casuales llevan el mismo poder creativo que tus declaraciones intencionales, cada interacción social se convierte en una oportunidad para fortalecer o debilitar tus esfuerzos de manifestación. La transformación que debe ocurrir es reconocer el principio eterno que gobierna toda creación. En la economía de Dios, la palabra hablada es siempre el pionero que camina adelante de la manifestación. Desde el momento en que Dios declaró, hágase la luz, y la luz apareció hasta Jesús comandando, sal fuera, Lázaro, y la muerte soltando su agarre, el patrón es absoluto e inmutable. La palabra precede a la riqueza, el decreto viene antes del depósito. La autoridad hablada convoca sustancia a la forma. Esto revela por qué nada se mueve en tu realidad financiera hasta que muevas tu boca con autoridad divina. Tu cuenta bancaria no está esperando que mejore la economía. Tus oportunidades no están retrasadas por condiciones del mercado, y tu avance no está retenido por circunstancias externas. Todo está esperando que tu voz emita comandos claros, consistentes, no contradichos, que den permiso a las fuerzas espirituales para reorganizar la realidad física. El impacto profundo de este entendimiento es que coloca la responsabilidad completa por tu transformación financiera exactamente donde pertenece, en tu boca, no en tus circunstancias. Dejas de esperar validación externa y comienzas a ejercer autoridad interna. Dejas de esperar mejores condiciones y comienzas a comandar provisión divina sin importar las apariencias. Tu voz se convierte en el puente entre el reino donde todas las posibilidades existen en perfecta completitud y el mundo físico donde se manifiestan como experiencia tangible. Cada palabra que hablas construye ese puente o crea interferencia que bloquea la manifestación de fluir del espíritu a la forma. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay un elemento final crucial que determina si tu palabra hablada crea transformación duradera o resultados temporales, y involucra entender la diferencia entre hablar desde tu sistema de creencias heredado versus hablar desde tu identidad espiritual elegida. El elemento final crucial que determina si tus declaraciones habladas crean transformación permanente o cambio temporal radica en entender que debes escribir tu decreto de riqueza desde la perspectiva del cielo, no desde tus condiciones actuales. Esto significa que cuando te sientas a crear tu declaración financiera personal, no miras tu saldo bancario,
consideras tus ingresos actuales o factorizas tus circunstancias presentes. En cambio, escribes desde el punto de vista del suministro divino infinito, donde la carencia no existe y la abundancia es la única realidad. Este viaje requiere que salgas completamente de las limitaciones de tus 5 sentidos y compongas tu decreto desde el reino donde Dios te ve ya bendecido, ya provisto, ya caminando en la plenitud de la prosperidad divina. Cuando escribes, soy abundantemente suministrado con toda cosa buena, no estás describiendo lo que esperas que suceda. Estás documentando lo que ya es en la dimensión espiritual. La transformación que ocurre cuando hablas este decreto escrito en voz alta, mañana, mediodía y noche, crea lo que llamo presión atmosférica en el reino invisible. No estás hablando para impresionar a nadie, no tratando de convencer a Dios de nada y no esperando que tal vez algo cambie. Estás legislando realidad espiritual en forma física, estableciendo ley divina a través de la autoridad de tu voz consistente. Detrás de escena de este proceso, algo profundo sucede en los reinos celestiales. Cada vez que hablas tu decreto, no estás prediciendo lo que podría pasar. Estás dando a luz sustancia divina a la manifestación. Tus palabras se convierten en los dolores de parto, a través de los cuales la riqueza espiritual se entrega a sí misma en tu experiencia tangible. Cada declaración empuja la provisión divina más cerca del avance hasta que finalmente la atmósfera se dobla y el cielo responde con evidencia inconfundible. Este entendimiento revela tu verdadera identidad y llamado en la tierra. No naciste para inclinarte ante la carencia, para negociar con la limitación o para aceptar la escasez como tu porción. Fuiste diseñado para reinar en abundancia, para comandar recursos a través de autoridad espiritual, y para demostrar que el suministro divino nunca se queda corto para aquellos que saben cómo hablar desde su posición celestial. El impacto profundo de este cambio de mentalidad es que cambia no solo lo que dices, sino cómo lo dices. Dejas de hablar como habla el mundo con duda, miedo, incertidumbre y limitación. En cambio, comienzas a hablar como habla el cielo con estructura divina, certeza absoluta y autoridad inquebrantable. Tu conversación sobre dinero se transforma de queja terrenal a comando celestial. Tus decisiones diarias sobre el habla se convierten en decisiones sobre identidad. ¿Hablarás como alguien que carece de recursos o como alguien que los comanda? ¿Usarás tu voz para describir problemas o para decretar soluciones? ¿Hablarás como habla el mundo sobre dinero con estrés y tensión? ¿O hablarás como habla el cielo sobre provisión con confianza y certeza? Las revelaciones se vuelven aún más poderosas cuando entiendes que tu palabra no es meramente una frase que pronuncias en el espacio vacío. Tu decreto hablado es fuerza espiritual que reorganiza elementos invisibles, alinea citas divinas y comanda que las circunstancias cambien. Cuando tu palabra se convierte en ley establecida a través de declaración consistente, el mundo físico no tiene más opción que doblarse y conformarse a la legislación espiritual que has promulgado. Este es el momento cuando dejas de ser una víctima de las circunstancias financieras y te conviertes en el autor de la realidad financiera. Dejas de reaccionar a lo que hace el dinero y comienzas a comandar lo que el dinero debe hacer. Dejas de esperar avance y comienzas a legislarlo a través de la autoridad real de tu voz, hablando desde tu herencia divina. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema porque hay un elemento final crucial que separa a aquellos que hablan riqueza a la existencia temporal de aquellos que establecen transformación financiera permanente. Y involucra entender cómo mantener este nivel de autoridad espiritual incluso cuando enfrentas la oposición más intensa, crítica o duda de las personas a tu alrededor. El elemento final que separa la manifestación temporal de la transformación permanente es entender cómo mantener autoridad espiritual inquebrantable cuando enfrentas oposición externa. El momento en que comienzas a hablar desde tu identidad divina, habrá personas en tu vida que inconscientemente tratarán de arrastrarte de vuelta a la conciencia de limitación a través de sus propias palabras de duda, miedo y escasez.
Esta oposición no viene necesariamente de mala intención. A menudo viene de familiares y amigos bien intencionados que han estado programados en los mismos patrones de carencia que tú estás rompiendo. Cuando declaras «soy próspero», mientras tu cuenta bancaria muestra lo contrario, habrá voces que susurren «sé realista» o «no te ilusiones» o «¿qué pasa si fallas otra vez?». La transformación que debe ocurrir es reconocer que estas voces externas son simplemente ecos de la misma programación de pobreza que has estado desarraigando de tu propia conciencia. No puedes permitir que la incredulidad de otros contamine la pureza de tu decreto hablado. Tu palabra debe permanecer inquebrantable sin importar cuántas personas cuestionen tu nueva identidad financiera. Este viaje requiere que desarrolles lo que llamo inmunidad espiritual. La capacidad de mantener tu frecuencia de abundancia, incluso cuando estás rodeado de conversación de escasez. Cada vez que alguien trata de convencerte de que regreses a la realidad o seas más práctico sobre tus expectativas, estás en un momento crucial donde eliges reforzar tu decreto o permitir que la duda externa lo debilite. La verdad oculta es que tu avance financiero no requiere la aprobación, comprensión o apoyo de nadie más. Requiere solo tu compromiso inquebrantable de hablar desde tu identidad divina, sin importar qué tan solitario pueda sentirse ese camino. Las personas que han logrado riqueza duradera han aprendido a proteger sus declaraciones de la contaminación de la conciencia de masa. Detrás de escena de cada transformación financiera permanente, encontrarás a alguien que se negó a permitir que las limitaciones de otros se convirtieran en sus propias limitaciones. Se mantuvieron firmes en su palabra hablada incluso cuando todos los demás pensaban que estaban siendo irracionales, poco realistas o demasiado ambiciosos. El impacto profundo de esta comprensión final es que te libera completamente de la necesidad de validación externa para tu identidad financiera. Tu palabra se convierte en la única autoridad que importa. Tu decreto se convierte en la única opinión que cuenta. Tu voz se convierte en el único voto que determina tu realidad financiera. Cuando alcanzas este nivel de autoridad espiritual, algo extraordinario sucede en tu atmósfera personal. Las personas comienzan a responder a la frecuencia de certeza que emanas. Las oportunidades comienzan a magnetizarse hacia la confianza inquebrantable que irradias. El dinero comienza a fluir hacia la autoridad auténtica que encarnas. Esta es la culminación de todo lo que hemos explorado. El momento cuando tu voz se convierte en un instrumento perfecto de creación divina, hablando mundos de abundancia a la existencia a través del poder puro de la palabra alineada con la verdad espiritual. Tu boca se convierte en el trono desde el cual gobiernas tu reino financiero con autoridad absoluta, y toda sustancia en el universo se inclina ante el comando de tu decreto hablado. Recuerda, el juego de la vida está en tus manos. Usa tu palabra con sabiduría, confía en tu intuición y declara tu bien supremo ahora. Comienza hoy con una afirmación, un acto de generosidad, un momento de fe. Que el poder de tu universo interior te guíe hacia toda la felicidad, toda la abundancia y todo el éxito. Así es, y así será.